¿Cómo sobrellevar el hecho de que hay cosas que ya no se pueden hacer? A veces es solo temporal, pero a veces ya es permanente lo que ya no vamos a poder hacer. Claro, y eso también es un hecho, que apuntes esto. Hay casos en que quizás sea temporal, hay casos en que quizá llegó para quedarse, pero también es muy cierto que se pueden hacer otras cosas. Si bien se dejaron de hacer algunas cosas, se pueden hacer otras, o esas que ya no puedo hacer tal cual como las hacía antes, por decir algo, desde tomar un vaso y beber agua con una sola mano, pero bueno, lo puedo hacer de otras maneras. Eso es algo crucial y que se puede lograr a partir de la rehabilitación, en este caso, rehabilitación física, ocupacional, del lenguaje, cognitiva, de la que lleguemos a hablar, buscar o intentar hacer lo mismo, pero de otra manera. Ok, regularmente con esto de la EBC quizá a veces no se puede mover una extremidad. Regularmente es muy frecuente la derecha, la gran mayoría de las personas son diestras, ya no pueden escribir, pero tenemos otra mano, Sí. afortunadamente. Ajá. Entonces, podemos reentrenar la escritura con la otra mano. ¿Va a costar trabajo? Sí, y muchísimo. Pero el mismo trabajo que quizá también costó aprender a escribir con la derecha. Todo es aprendizaje. Entonces, ok, ya no puedo hacerlo como lo aprendí, lamentablemente puede ser un hecho, pero puedo reentrenarme, puedo buscar esas otras maneras de hacer eso mismo. En este caso, puedo empezar a utilizar la mano izquierda, que es empezar de cero, sí, pero tenemos esa opción. Ok, igual, supongamos, ya no puedo escribir con lápiz y papel o pluma y papel, pero tenemos tecnología, puedo teclear con un dedito en un teléfono, puedo teclear en una computadora, ok, igual ya no puedo esto, tengo gestos. O sea, el punto es buscar esas otras formas. Sé que mi respuesta es un poco general, porque estoy seguro que quien nos esté viendo esté pensando en algo muy particular de esa persona. Ok, ya no puedo nadar. Ok, ya no puedo caminar solo. Ok, ya no puedo muchas otras tantas cosas. Ya no me puedo bañar solo. Eso es muy, muy frecuente también, pero bueno, existen algunos aparatos, por ejemplo, en esto del bañarse, poner una barra, poner un banquito, poner un tapete antiderrapante. Entonces, aquí entra otra situación, cuesta, lamentablemente, todos estos aditamentos cuestan, pero bueno, se pueden ir haciendo ciertos esfuerzos, buscar ciertos apoyos con la familia, con conocidos, en la medida de lo posible, pues irnos haciendo de estas artefactos, estas herramientas que nos puedan ir apoyando eso. Pero a manera de conclusión es ir buscando conseguir hacer lo mismo por otras vías y con otros medios. Siempre doy este ejemplo y nunca me cansaré de decirlo. Supongamos que nuestro cerebro puede ser como una calculadora y supongamos que se me averió la tecla del número 2. ¿Eso significa que ya no puedo poner el 2 en la calculadora? No, yo puedo poner 1 más 1 y me sale el 2. Y de ahí sigo ocupando esto. Entonces es lo mismo. Quizá ya no puedo por este camino, pero puedo por este otro, pero puedo por este otro, por arriba, por abajo, por donde se pueda, pero intentar esas otras maneras, esos otros caminos, esos otros medios, para al fin y al cabo obtener el mismo resultado. Ah, qué buen ejemplo. Y en el caso de las personas que son totalmente dependientes, que dicen, ah, sí, pero eso dices tú porque tú puedes caminar. Ajá, Claro, lo ¿qué pasa? entiendo. Ajá. Bueno, en esos casos de total dependencia se puede intentar, uh, siempre se puede hacer un algo, siempre, en verdad. Y a partir de ese algo y darnos cuenta, vamos como desbloqueando otras cosas. Voy a poner un ejemplo muy trivial y muy general. Ujú. Supongamos, yo ya no puedo lavar los trastes, ok, pero puedo ayudar a acomodarlos. Entonces, ok, soy totalmente dependiente, pero quizá el poner las cucharas acá, poner cuchillos acá, poner tenedores acá, sí puedo hacerlo. Y quizá de ahí poco a poco irlo complejizando. Quizá ahora puedo ayudar a secarlos, quizá ahora puedo ayudar a enjuagarlos. Entonces,
Esto, pues también, como lo decíamos anteriormente, es a partir del entrenamiento, de la práctica, por supuesto también del apoyo del cuidador que pueda estar ahí, o los cuidadores, o amigos, o la red de apoyo, ¿no? El ir poco a poco dando actividades muy sencillas, poco a poco irlas complejizando hasta el grado que se pueda, hasta el límite Ujú. que llegue a ver, pero justamente es a partir de intentarlo, a partir de lo que sí puedo hacer y poco a poco irlo complejizando un poquitín más y va a llegar el día que lo pueda hacer y le sumo otro nivel y luego quizá pueda llegarlo a hacer. ¿Cómo saberlo? Intentarlo. Entonces, es lo que puedo comentar en cuanto a esto de la total dependencia y empezar con lo que sí pueda, aunque sea mínimo, y ese Ujú. mínimo poco a poco se va estirando, estirando, hasta que pueda cada vez ampliar este espectro de lo que sí puedo hacer. Ah, ok. Entonces, pues definitivamente buscar lo que sí se puede hacer. Exacto, Ajá. exacto, Carmen. Y eso es, siempre, siempre se puede hacer algo, en verdad, en verdad. Hay casos lamentablemente muy severos, eso también Ajá. es un hecho, de personas Ajá. que quizá incluso ya no puedan caminar, ya no puedan hacer nada por sí mismos, pero por ejemplo pueden pestañear, ya Ujú. desde ahí están respondiendo, pueden mover un dedito, desde ahí nos podemos agarrar. ¿Qué tanto se puede avanzar? Realmente no hay una respuesta dada, depende del Ujú. daño, depende de la edad, de la condición previa, etcétera, pero intentar siempre se puede. Y solo intentando nos podemos dar cuenta de lo que Ujú. podemos llegar a hacer y poco a poco ir retando y subiendo este nivel.